Construyendo juntos. Alcaldía Municipal San Pablo Nariño. Hemos venido en los últimos meses acompañando a la Alcaldía Municipal en este proceso de capacitación y sensibilización a los docentes para mejorar las capacidades instaladas y la prestación del servicio educativo acá en el municipio. De esa perspectiva, hoy nos encontramos en el corregimiento de Briceño. Hemos hecho un trabajo de resignificación del proyecto educativo institucional, entendiendo que este proyecto es una unidad transversal a la experiencia misma educativa y que debe responder a 3 elementos. Una educación contextuada con las necesidades y requerimientos del contexto, una educación contextuada con los estándares y exigencias del Ministerio de Educación Nacional y una educación contextuada con los intereses y saberes que se encuentran en la comunidad y en el cuerpo docente. Desde esta perspectiva, el trabajo que hemos hecho esta mañana tiene que ver básicamente con un proceso de sensibilización, que entendamos cuál es la función del PEI, cuáles son sus elementos y cómo la realidad se conecta con el PEI. Lamentablemente, en algunos establecimientos educativos, el proyecto educativo institucional es un documento, pero no es un documento vivo. Y dentro de la práctica docente, el PEI es el orientador y dinamizador de la práctica docente y de los procesos de formación. En esta perspectiva se han dado unas orientaciones técnicas específicas en función de la evaluación pedagógica que se va a realizar acá en el corregimiento de Briceño, que nos va a llevar a reformular la misión y la visión de la institución, establecer unos objetivos que respondan a esas realidades y esas demandas de la comunidad y a partir de allí empezar a repensarnos la estructura curricular, los contenidos, los saberes y las formas como estamos impartiendo los conocimientos que nos permitan alcanzar esas metas que se propongan en la visión. La segunda tarea tiene que ver con la definición del modelo pedagógico. Sabemos que el modelo pedagógico es la herramienta que tenemos los maestros básicamente para conectar los intereses y las intencionalidades formativas con los contenidos desde una perspectiva didáctica integral. Una temática, creo yo, muy álgida y necesaria, que es el tema de evaluación formativa, y lo conjugamos también con algo de educación emocional, esto que es un tema muy necesario, muy importante y adecuado frente a todos los procesos dentro del sistema de educación. Fue una jornada muy fructífera y muy positiva en balance general. Algo muy, obviamente, riguroso en el sentido de trabajar desde el argumento del Ministerio de Educación Nacional frente al sistema institucional de evaluación de estudiantes. Entonces, frente a eso sí implicó un tema un poco magistral basado en lo que implicaba los lineamientos de este sistema de evaluación, pero obviamente agregando algo un poco más dinámico, pues por la intención era propiciar el reconocimiento de cómo nuevas estrategias y alternativas evaluativas pueden apropiarse y adecuarse al proyecto de educación institucional de obviamente el establecimiento educativo. Poder elaborar la presencia de un hermano, o sea, cuando llega un hermano, el hermano es el primer enemigo de uno y después se convierte en el mejor amigo y de ese odio queda un amor profundo de fraternidad y eso es un proceso, o sea, pero si uno los celos frente a los hermanos no los ha elaborado, ese conflicto va a ser para toda la vida y uno lo va a involucrar en otros conflictos de la convivencia humana. Eso fue más que todo lo que trabajamos con un grupo de profesores rurales y fue muy hermoso, muy bonito, porque por primera vez desde el psicoanálisis un taller que aborda todos los aspectos de la vida humana y cómo se deben manejar desde el punto de vista de la palabra, del trámite de la voz, de decir las cosas, de verbalizar vía lo simbólico que nosotros llamamos, o sea, cómo mediar los conflictos. Ese fue nuestro taller y nuestro aporte acá a la alcaldía. Entonces, el colegio hasta qué punto aporta con su psicólogo, pero tiene que poner límites, porque por más que sea el aula, yo soy psicólogo, pero en mi clase yo soy profesor, entonces yo no puedo hacer psicoterapia. Entonces hay que ver los contextos, el colegio tiene que tener un psicólogo y ver si puede hacer su trabajo clínico. Pero un problema de celotipia, o de conflictos o de embarazos no deseados, pues el colegio tiene que tener políticas públicas de tolerancia y de atención, pero trasciende a la clase. Entonces, si el colegio, digamos, el espacio de la cultura, de la educación, de los aprendizajes son blindajes o son colchones para aliviar las agresiones humanas. O sea, la cultura nos ayuda mucho en ese punto. Entonces, el papel de la educación es un papel fundamental para mediar. Ya, la cultura nos protege de la locura humana, del salvajismo del que hemos llegado, el arte, la literatura, el deporte. Un colegio tiene que manejar estos espacios de mediación simbólica.